Buenos días, me da mucho gusto estar acá con ustedes. Buenos días. Gracias a Dios, la última vez que pudimos acompañarlos fue en julio. Por la gracia de Dios, acá estuvimos. De ahí, pasé una serie de malestares de salud y realmente me tuve que apartar un poquito de enseñar por las cuestiones de que no aguanto mucho el volumen. Gracias porque su volumen no es tan elevado. Desde julio para acá estoy reanudando, digamos así, mi labor de poder enseñar y predicar acá en congregaciones. Entonces, gracias por recibirme. Me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes y volver a activarme un poco más en este aspecto nuevamente. Aquí aceptando la invitación del pastor. Gracias, Pastor Romero, por la confianza y por la invitación de estar aquí compartiendo. Bueno, pues hoy toca ver lo que es el tema de Dios cuida a su iglesia fiel. Y bueno, esto nos debe llevar a pensar qué es la fidelidad, cómo la podemos definir, cómo podemos pensar en qué es la fidelidad. Y cuando vamos pensando en este aspecto podemos ir considerando diferentes ámbitos, ¿no? La fidelidad en un matrimonio, la fidelidad en una familia, la fidelidad en un trabajo, la fidelidad en muchos aspectos. Pero cuando hablamos de la fidelidad, debemos de partir por quién es Dios. Y con eso en mente, vamos a continuar este tiempo en oración para que el Señor sea el que nos guíe, el que nos siga dirigiendo y el que nos hable a través de su palabra. Así que acompáñenme a orar, por favor. Padre, gracias por este día, gracias por tu cuidado, gracias por tu amor, por tu compasión. Gracias porque tú has sido bueno en nuestras vidas y porque no hay nada que nos separe de ti. Porque tú has pagado todo el precio, Señor, para hacernos tus hijos, para que a través de esta muerte en la cruz, Señor, tú nos limpiaras de nuestro pecado. Y de nuestra parte solo estuvo el creer, confiar en tu persona, Jesús, en tu sacrificio, recibir este sacrificio y confesarte, Señor, como nuestro Salvador, ahora como nuestro Señor también, Señor. Y gracias porque en ese momento tú nos recibiste como tus hijos. Y ahora te pedimos que nos ayudes a seguir caminando en ti y a través de esta serie de mensajes nos puedas ayudar a poder ser la iglesia que tú anhelas que seamos. Gracias, Padre, por la vida de la congregación Amat, por la vida del pastor Romero, de su esposa y de cada uno de los líderes, de cada uno de los que sirven, de cada uno de los que estamos aquí presentes, de cada uno de los congregantes, Señor, de cada persona que forma parte de este lugar, por las visitas. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo y lo que seguirás haciendo en esta congregación. Nos ponemos ante ti para que tú guíes este mensaje, que sea tu Espíritu Santo el que nos hable a través de tu palabra y que nos ayudes a poder estar avanzando fielmente en ti. Te alabamos y te honramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, estamos en la serie la realidad de la iglesia en la actualidad, con el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. Y cuando vamos escuchando Apocalipsis, tal cual la palabra Apocalipsis, ¿cuántos nos imaginamos un libro de terror, no? De hecho, hasta el término Apocalipsis se usa, ¿no? en películas, en medios, en las pláticas comunes como sinónimo de fin del mundo, de catástrofe, de cosas terroríficas, macabras, a veces cosas que están lejanas a lo que realmente es el sentido de la palabra Apocalipsis, lo cual significa revelación. Apocalipsis es revelación, no tiene que ver con el hecho de algo de terror. Ciertamente en el libro se van dando diferentes aspectos, ¿no? Últimamente he podido estar interactuando con el libro al dar la materia de Apocalipsis, al estar dando también un curso de escatología, entonces me he tenido que meter un poquito en el libro y realmente cuando vamos viendo, cuanto más vamos estudiando, más nos asombramos de cuán amplio es lo que Dios ha revelado. Y no terminamos de comprender totalmente su palabra, pero sí nos acercamos más a comprender quién es Él. Y de hecho ese es el sentido del libro de Apocalipsis. No es un libro de terror como tal. No es un libro maléfico. Lamentablemente, comúnmente se le ha dado el término de negativo, de terror, y es de los libros menos leídos por la iglesia cristiana en general. Algunos que no creen en Cristo Jesús se acercan más por la curiosidad que los propios creyentes. A veces este es de los libros menos leídos
porque aunque sí es algo complejo en ciertos aspectos por cómo está escrito, realmente este libro se ha interpretado como si fuera de terror, pero en realidad es un libro de esperanza. Sí tiene juicios, sí tiene aspectos donde Dios juzga el pecado y derrama su ira contra el pecado, pero el énfasis de todo este libro es cómo Dios consuma su plan en la gloria de la salvación que ha dado a su iglesia. Cómo Dios consuma todos sus pactos, todas sus promesas y se cumplen en Él. Y en ese sentido es donde tenemos que seguir viendo lo que son las iglesias. Porque estas iglesias a las que se les fue comunicadas estas cartas fueron iglesias que existieron en su momento, y aunque existieron, el mensaje a estas iglesias sigue siendo vigente hasta nuestros días. Sigue siendo vigente para nosotros. Pero si perdemos de vista lo que Dios está apuntando, que es que quería que su iglesia de ese tiempo, la iglesia que nos antecedió, nosotros que somos la iglesia de hoy, y si Dios lo determina, que haya más creyentes, más iglesia después de que nosotros pasemos esta tierra, este mensaje seguirá siendo relevante, apuntando hacia la gloria de Dios, apuntando hacia que Él sea reconocido y adorado por la eternidad. Entonces, este libro no nos debemos acercar a él con terror o con pánico, sino como nos acercamos a la Biblia, con reverencia, porque es Dios hablándonos a través de su palabra, pero con este sentido de esperanza y aliento para la iglesia. En ese momento histórico, el Imperio Romano estaba fomentando una persecución muy grande contra la iglesia, contra los diferentes creyentes esos días. Y estas iglesias eran representativas, como ya han podido estar abordando cada una de estas iglesias, y estaban teniendo de incertidumbre. Podría decirse que quizá habría miedo, tal vez habría desconfianza de que realmente los que estaban cercanos a ellos no se iban a entregar al Imperio Romano, si no sabían si el día de mañana iban a estar vivos o si ese mismo día iban a ser entregados, si iban a ser sacrificados por causa del Evangelio. Y aunque habían entendido como iglesia que su vida está en Cristo Jesús, al final seguían siendo humanos. Y siempre, como humanos, buscamos estar vivos. Y entendiendo también que las prácticas de juicio contra los creyentes no eran prácticas agradables, ser echados a los leones, ser atados e incendiados vivos, eran prácticas que ningún ser humano quisiera experimentar, aunque ellos estaban dispuestos a hacerlo antes de negar el Evangelio. Y es por esto que Apocalipsis es un libro de esperanza, porque Dios le está comunicando a cada una de estas iglesias que a pesar de que están viviendo tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre, tiempos de injusticia, Dios hará su justicia y llevará a su iglesia con Él para adorarle por la eternidad. Y esto nos debe llevar a pensar las siguientes 3 preguntas. ¿Estamos siendo fieles? Cada uno de nosotros debemos de hacernos esta pregunta. ¿Estoy siendo fiel? ¿Estoy siendo fiel a Dios? ¿Estoy siendo fiel a lo que se me ha dado, a lo que se me ha confiado? Y preguntar también, ¿nuestra fidelidad está reflejando nuestro destino eterno? La diferencia entre alguien que no conoce a Jesús y nosotros debería de ser mucha. Nosotros somos llamados a ser luz. Somos llamados a hacer apoyo, a hacer el cambio, a hacer diferencia a otros. Y hay gente que no conoce a Dios, que hace cosas buenas, gente que hace cosas muy buenas con las mejores intenciones, pero que no conoce a Cristo. Y a veces hay personas que tal vez en nuestra práctica nos han ayudado más que algunos hermanos en la fe. Bueno, debemos de preguntarnos, ¿esta fidelidad, la fidelidad que hoy nosotros estamos mostrando, está reflejando hacia dónde vamos? ¿Está reflejando que estamos llamados a ser hijos de Dios, que hemos sido rescatados? Y también esto nos lleva quizá a la pregunta más elemental: ¿qué pasa con nosotros al morir? Cuando no tenemos esta certeza de, bueno, por el sacrificio de Cristo Jesús iré al cielo porque Él me echó su hijo, su hija, entonces quizá debamos de reforzar las bases del Evangelio que hemos creído, porque el Evangelio que Dios nos ha dado es seguro, es perfecto, la persona de Jesús es suficiente, su sacrificio es total. Así que si no sabemos qué va a pasar con nosotros cuando dejemos esta tierra al morir,
entonces debemos de acercarnos a algún hermano en la fe, al pastor, y preguntar: pastor, yo tengo estas dudas, yo tengo esto, porque esto indica que necesitamos afirmar las bases del evangelio que estamos creyendo. Como se ha dicho antes, ¿no? Hay personas que están en las iglesias, personas que están asistiendo, ofrendando, sirviendo incluso, y que no conocen a Cristo Jesús, que a veces pensamos que por servir, por asistir, por dar, nos ganamos el cielo, cuando en realidad esto no es así. Es por un acto de confianza en la persona de Cristo Jesús y en su sacrificio. Y entonces, porque somos salvos, podemos servir, podemos dar, podemos asistir fielmente, podemos hacer cosas para Dios, para honrarle, no para ganar una salvación, sino porque estamos en esa salvación. Si no sabemos qué es el evangelio, es recordar que ese mensaje básico, elemental, que es nosotros siendo pecadores, separados de Dios eternamente, Cristo murió por nosotros. Cristo, siendo Dios mismo, se entregó a sí mismo para morir en nuestro lugar, limpiarnos de nuestros pecados, y por la confianza, la fe en Él, ser hechos hijos de Dios. Y esto nos debe llevar a la fidelidad, que podemos encontrar muchas definiciones, pero podríamos definir de esta manera por esta ocasión. La fidelidad la podríamos decir que es el compromiso a una relación, y puede aplicarse en diferentes ámbitos, pero vamos a encaminarla a la relación con Dios, que se muestra en la lealtad, devoción y servicio a Él y a los demás. Esa es la fidelidad, definida de una forma. Podemos buscar otras definiciones y van a variar en algunos aspectos, pero en sí lo elemental de la fidelidad es el compromiso, la entrega total, la lealtad, el hecho de no movernos de dónde estamos parados, de cuál es nuestra posición en Dios. Esa es la fidelidad. Y Dios es la figura, el centro, el parámetro de fidelidad, porque Él ha dicho cosas, ha prometido, y su palabra la cumple. Aún a pesar de la infidelidad de su pueblo a lo largo de la historia, desde Israel, cuando empezó la iglesia, y desde también en momentos oscuros la iglesia, ha habido momentos históricos donde el pueblo de Dios ha perdido el rumbo porque dejó de mirar a Dios. Pero Dios se mantuvo fiel y se mantiene fiel hasta la fecha. Y Él es el primero que se ha comprometido consigo mismo para tener esta relación con nosotros y para llevarnos ante Él. Entonces debemos de preguntarnos: ¿tengo yo este compromiso primero con Dios? ¿Soy leal a Él? ¿O solamente cuando me conviene? ¿Solamente cuando estoy bien? ¿Solamente cuando me beneficia? ¿Tengo devoción a Él? ¿O solo es un pasatiempo más? ¿O es una parte de la vida? ¿Estoy sirviendo a Él? ¿Estoy sirviendo a los demás? Sirviendo en diferentes ámbitos, o sea, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, en nuestro diario vivir. Estamos sirviendo en nuestra familia, estamos sirviendo el esposo a la esposa al esposo, los padres a los hijos a los padres, entre amigos, entre familiares, hermanos carnales, hermanos en la fe. O sea, el servicio va más allá de lo que a veces entendemos que ocurre los domingos, porque también es servicio aquí. Pero todo esto es reflejo de dónde está nuestro corazón, si está entregado a Dios o está desorientado del Señor. Ahora, esto nos debe llevar a lo siguiente, a lo que le estaba diciendo Dios a la iglesia en Filadelfia, que ya se leyó el pasaje. Vamos a ir viéndolo poco a poco y leer estas porciones, pero básicamente podemos encontrar estos aspectos del mensaje a la iglesia de Filadelfia, que Dios cuida a su iglesia fiel, por lo que debemos de realizar estas tres cosas: meditar en quien siempre es fiel, tener nuestro parámetro de fidelidad, que es Jesús. Debemos fortalecernos en la fidelidad de Jesús. Jesús es fiel y Jesús nos ha dado esa fidelidad, mantiene esa fidelidad, y por lo tanto podemos descansar en la promesa del Dios fiel. Nuevamente, los 3 puntos que estaremos viendo el día de hoy son: meditar en quien siempre es fiel, que es Jesús; fortalecerse en la fidelidad de Jesús; y descansar en la promesa del Dios fiel. Porque aunque el mundo se tambalee, Jesús permanece siempre fiel.
Son los tres aspectos que estaremos viendo en este tiempo, de acuerdo al mensaje que nos dice el texto de Apocalipsis. Y vamos a retomar, volver a leer por porciones. Vamos a leer, o si gustan acompañarme con su mirada en sus Biblias, voy a dar lectura a Apocalipsis 3, del 7 al 8, que dice de esta manera. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vamos a empezar a ver esta porción, cómo Jesús está hablando a su iglesia de ese tiempo, pero también nos está hablando a la iglesia de hoy. Y lo que Jesús está diciendo en cada mensaje a cada una de las iglesias, está describiendo parte de su persona, parte de su carácter, para después dar el mensaje que tiene hacia las congregaciones en particular. Y quiere que cada congregación conozca lo que se le ha dicho a la otra congregación, para que de esta manera todas crezcan y todas estén al tanto de lo que Cristo desea de su iglesia. Y esto nos lo dejó para que también nosotros podamos saber qué es lo que Dios espera de su iglesia. Y el primer punto al que vamos en este pasaje es que hay que meditar en quien siempre es fiel, que es Jesús. Jesús es nuestra figura de autoridad, y Jesús ha mostrado aquí una descripción de quién es Él, diciendo que Él es santo, que Él es el verdadero, que el que tiene la llave de David, el que abre y cierra, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es el que conoce nuestras obras, el que pone una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Jesús está dando una descripción de sí mismo, y esto nos debe llevar a meditar cómo cuando Dios nos da una indicación, Él se pone como parámetro. Dios nos pide que amemos a nuestro prójimo. Jesús nos mostró el amor. Él nos pide que sirvamos. Jesús sirvió a sus discípulos, a la gente que estaba alrededor. Jesús nos llama a diferentes ámbitos, pero Él primero se pone como ejemplo. Él se pone como figura, como máxima autoridad y como el parámetro en el que podemos aprender de dónde realizar estas cosas que Él nos ordena. Y en este caso Él se está mostrando con los siguientes atributos. Él quiere que meditemos para ser fieles en Él, meditemos en su persona fiel. Y para saber cómo es Él de fiel, su fidelidad se caracteriza porque Él es santo, es decir, es perfecto, es apartado del pecado. La fidelidad que nosotros podemos llevar a cabo debe de ser limpia, no fieles al pecado, sino fieles a lo que es puro, a lo que es honorable, a lo que es de buen nombre, fiel a todo aquello que representa a Jesús, porque nuestra meta es ser fieles a Jesús. Él es verdadero, Él es la verdad, es decir, su persona encarna la verdad, Él es la fuente de confianza, Él es el Salvador esperado que cumple lo que promete. Nuestra fidelidad no está puesta en una figura que se proclame como Salvador. Todo hombre tendrá fallas, por mejores ideas que tenga, por buenas intenciones, por buenas acciones que haga. Toda persona tiene fallas, tiene limitantes. Solamente nuestro verdadero Salvador es Cristo Jesús. Ningún sistema, ningún método nos va a librar de todos nuestros males, porque Cristo es el único perfecto. Así que, como Él es verdadero, nuestra fidelidad debe ser genuina, no una fidelidad fingida, no una fidelidad que mientras me conviene estar bien con una persona porque me puede dar beneficios, estoy ahí, estoy siendo fiel a Dios mientras Él sea bueno conmigo, mientras me cumpla lo que yo deseo, pero cuando pasa algo contrario, me aparto de Él. O en el caso de las relaciones humanas, cuando la persona deja de tener un puesto, deja de tener una posición, deja de beneficiarme, me aparto de esta persona porque ya no le puedo sacar provecho. Esa no es la fidelidad que Dios desea de su pueblo. La fidelidad que Dios desea es una fidelidad limpia de pecado, porque Jesús es limpio de pecado, es totalmente perfecto, Él es santo. Una fidelidad verdadera, porque Él es verdadero. Una fidelidad genuina. Y continúa hablando Jesús respecto a sí mismo, enseñando cómo Él es perfecto. Continúa con la descripción diciendo: el que tiene la llave de David, posiblemente una referencia a Isaías 22:22, que está
básicamente diciendo lo mismo: el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre, haciendo una referencia al reino de Jesús, al reino futuro de Cristo Jesús. Esto nos está diciendo que Él es el perfecto acceso a la vida eterna. Él es el que nos da las bendiciones del reino, las cuales podemos encontrar de manera resumida en el Sermón del Monte, en Mateo 5 específicamente. Son bendiciones que Dios nos da a los que ha rescatado. No podemos ser bendecidos en Dios por nuestras obras, sino porque Él es el acceso, Él es el que abre esta llave a su reinado eterno, a estar con Él, a estar en paz con Dios, solamente a través de Él, solamente a ser bendecidos. Y Efesios 1 también nos habla de las bendiciones espirituales que hemos recibido. Por mencionar algunas, Efesios nos habla que hemos sido adoptados, hemos sido rescatados, perdonados, amados, confortados. Entonces, estas bendiciones solamente pueden ser obtenidas por Cristo Jesús, y nadie nos la puede arrebatar, porque Él es el que tiene la llave en su mano. Él tiene la llave de David en este aspecto del reino que prometió a David, el cual se cumple perfectamente en Cristo Jesús. No hay nadie más que sea perfecto, no hay nadie que esté por encima de Jesús. Solo Él es el que nos da acceso a la vida eterna. Por lo tanto, nuestra fidelidad debe de estar enfocada en la eternidad. Nuestra fidelidad no descansa solamente en esta tierra. Es decir, puedo ser fiel, pero no veo los resultados hoy. Puedo ser fiel, pero la gente no me corresponde. Puedo ser fiel y me pagan de manera ingrata. Cuando nos enfocamos en Cristo, aunque sigue doliendo la actitud de las personas, aunque sigue dañando, sigue lastimando, podemos tener consuelo y seguir perseverando en lo que Él nos ha confiado, porque nadie nos va a arrebatar este acceso a la vida eterna y las bendiciones que Dios nos ha dado. Así que la fidelidad debe ser puesta con un enfoque eterno. Sigue en este sentido hablando: el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El apóstol Pablo usaba de alguna forma una terminología semejante a esta, hablando de la oportunidad que tiene para predicar el evangelio. Así que aquí estaba diciendo: Jesús es el que permite que haya esas oportunidades. Por lo tanto, debemos de recordar que si Jesús es el que está permitiendo las oportunidades en nuestra vida, los sucesos que vamos experimentando, el que va guiando nuestro caminar y nos va cuidando, debemos recordar que Él es soberano. Es decir, no hay nadie que lo limite, no hay nadie que le ordene qué hacer, así que Él tiene total cuidado de nosotros y es poderoso. Ninguna fuerza mayor se puede oponer a Cristo Jesús. No existe una fuerza mayor. Hay potestades, hay influencias, hay personas con puestos a lo mejor más altos que los nuestros, pero no hay nadie más poderoso que Jesús. Por lo tanto, la fidelidad debe de estar puesta en la mente de que Cristo es perfecto, Él es el que gobierna todo y es poderoso para guardar a su iglesia. Y es omnisciente, Él conoce todo y a todos. La fidelidad que Dios espera de su iglesia es una fidelidad genuina. Él sabe cuando hay personas o cuando nosotros mismos estamos fingiendo una fidelidad, o cuando no estamos cerca de Dios, cuando no estamos interesados en Él. Pero sabiendo todo esto, sabiendo quién es la persona de Jesús, podemos ser fieles. Fuera de ello, no. Podemos resumir este punto en la siguiente frase que dice: solo podemos ser fieles si imitamos al que siempre es fiel, es decir, a Jesús. Dios cuida a su iglesia fiel, pero necesitamos aprender a ser fieles, y para aprender a ser fieles debemos de imitar a nuestro ejemplo, debemos de mirar a nuestro modelo, que es Jesús. Esto nos lleva al siguiente texto, continuando con la exposición del versículo 8, que decía que, retomando, dice 8 y 9: yo conozco tus obras, ya que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten.
He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Jesús sigue hablando a su pueblo, sigue hablando a su iglesia. Vamos examinando esto. Hemos dicho, Él es omnisciente, conoce todo. Cuando Él dice, conozco tus obras. Esta iglesia de Filadelfia, por lo que dice aquí el texto, estaba en medio de una situación de abundancia de sinagogas judías, donde el judaísmo se proclamaba como los verdaderos, como la religión verdadera, y aunque para este tiempo había sido destruido el templo, aún estaban los maestros judíos todavía entre ellos, buscando ganar adeptos para regresar al judaísmo, negando la persona de Jesús, negando que Él sea el Salvador. Y también ya había herejías en ese momento, enseñanzas falsas que estaban mezclando la persona de Jesús con tradiciones judías, diciendo, sí, Jesús es el Salvador, pero debemos de seguir cumpliendo la ley, debemos de seguir haciendo fiestas judías, haciendo la dieta judía, entre diferentes aspectos, enseñando que la salvación era por fe y las obras humanas, que hasta el día de hoy se mantiene este tipo de enseñanzas, las cuales desacreditan la persona y el sacrificio de Cristo. Pero era a lo que se enfrentaba la iglesia de Filadelfia. Entre otros aspectos, además la persecución. Y esta iglesia no era muy fuerte. A diferencia de Éfeso, a diferencia de otras iglesias que tenían recursos, la iglesia de Filadelfia era una iglesia pues humilde, una iglesia no tan grande, una iglesia moderada, una iglesia pequeña, pero fiel a Dios. Y el Señor se lo recordaba diciendo, yo conozco tus obras. Esto nos debe llevar a pensar, Dios conoce lo que hemos hecho, tanto para bien como para mal, pero no nos debe esto de dar temor, sino esperanza. Nos debe de dar un sentido de agradecimiento, porque Dios, sabiendo todo lo que hemos hecho malo, nos ha seguido amando. Y también consuelo, porque sabiendo todo lo que hemos hecho bueno para Él, y que otros tal vez han menospreciado, o que otros no han dicho nada, o que no han agradecido, o que nos han pagado mal por bien, que nos han difamado, que nos han calumniado, que nos han hecho algo malo. Dios conoce eso. Y aunque tal vez humanamente hemos sido perjudicados, o conocemos a alguien que ha sido perjudicado, Dios conoce el corazón de cada uno. Y esas obras buenas para Él no han sido en vanos, no han sido en vano. Esos sacrificios o esos esfuerzos que cada uno de los que estamos aquí hemos hecho en su nombre. Tal vez el predicar a una persona y que la persona nos diga algo malo, que nos responda mal, que nos diga una grosería, el rechazo de familiares, el rechazo de amigos por ser creyentes, al tratar de compartirles el Evangelio. Esas buenas obras que se olvidaron cuando las hicimos y que las personas, cuando tal vez tuvimos necesidad, nos dieron la espalda. Dios sabe todo eso y Dios es fiel. Así que en esa fidelidad podemos descansar. Nada de lo que hemos hecho en Él es en vano. Nada de lo que sigamos haciendo en Él es en vano. Sigamos actuando en Él. Y decíamos, esta puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, puede referirse a las oportunidades que Pablo, o la terminología que Pablo usaba para referirse a las oportunidades de anunciar el Evangelio. En medio de la dificultad, es fácil cansarse. Cuando las personas no son fieles a nuestro alrededor, es fácil dejar de ser fiel. Es fácil adaptarse. Y aunque pueda haber cosas que debemos de tomar medidas, debemos recordar nuestra fidelidad es para Dios. Así que sigamos aprovechando las oportunidades para anunciar el Evangelio. Ciertamente la gente falla. Nosotros hemos fallado. La iglesia misma ha fallado. Nosotros hemos fallado a la iglesia. Las fallas son normales y de esperarse porque somos humanos. No es justificarnos, por supuesto, pero es entender que aunque fallemos, Dios no falla. Por lo tanto, aunque fallemos y nos fallen, Dios no nos falla y debemos de corresponder a Dios en fidelidad a Él. Aprovechemos cada oportunidad para anunciar el Evangelio, porque el Señor seguirá obrando y quiere seguir usando a su iglesia, aun con las imperfecciones, aun con los detalles que tenemos en general como pueblo de Dios, no hablando únicamente de una congregación en particular, sino como iglesia en el mundo. Tenemos detalles, tenemos fallas, tenemos aspectos, pero Dios
ha escogido a su iglesia para hacer su obra en el mundo. Así que Él quiere seguir siendo fiel con la iglesia, nosotros, su pueblo, debemos querer seguir siendo fiel a Él. Y nos dice también el texto, tienes poca fuerza, pero aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hay personas que se jactan de que tienen recursos, de que tienen instalaciones, que tienen títulos, que tienen mucha gente o poca gente. Hay gente que se jacta de todo. Y hay gente que menosprecia. Pero esto nos debe recordar lo que dice el texto. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dios no mira con los ojos humanos. Y aunque los ojos del hombre pueden menospreciar, Dios no lo hace, porque Dios mira el corazón. No sé cuántas veces he escuchado que me dicen que no cumplo el perfil para algo, que no tengo la suficiencia para algo, la estatura para algo. Y hubo una época en mi vida en que eso me frustraba. Hubo un momento en el que buscaba crecer y mejorar, y me sirvió las retroalimentaciones para poder mejorar en ciertos aspectos, pero llegaba a frustrarme porque no cumplía lo que ellos querían, hasta que entendí, no se trata de ser lo que otros quieren que sea, se trata de ser quien Dios dice que soy, se trata de que seamos aquellas personas que Dios diseñó para que seamos, porque no importa si cumplimos los perfiles o no de ciertas personas, o de cierto parámetro. Claro, hay parámetros que deben cumplir los que están en la Biblia, los que la Biblia enseña, porque esos nos asemejan a la persona de Jesús. Y Jesús no nos deja solos, nos está ayudando. Y tenemos poca fuerza. Claro, tenemos situaciones de salud, podemos tener situaciones económicas complicadas. Nuestro país no se caracteriza por una estabilidad económica firme. Al contrario, dicen que estamos acostumbrados a vivir en crisis. Tenemos poca fuerza en muchos aspectos. Pero tenemos al Dios Todopoderoso, y Él es el que nos da la fuerza para vivir. Por lo tanto, guardemos la fe con la fuerza de Dios, no con nuestros esfuerzos. Sí, Dios espera que seamos obedientes, y Dios espera que actuemos en Él. Pero en esa confianza hay que actuar dando lo mejor para Él y dejando que Él siga obrando. Aprender a descansar. Algunos nos estresamos mucho porque no salen las cosas como queramos. Pero hay que recordar, no se trata de nosotros, se trata de Dios. Hagamos lo mejor para Dios y Dios respaldará eso. Cuando hay oración de por medio, un corazón entregado a Él, cuando hay fidelidad a su nombre, Dios respalda y Dios guarda. Jesús le siguió hablando a esta iglesia diciendo, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Decíamos, en este momento histórico había personas que tomaban el judaísmo para distorsionar aún el judaísmo, distorsionando así la persona de Jesús, distorsionando y hablando mal de la obra de Jesús, hablando mal. Lo que estas personas querían hacer era engañar a los verdaderos creyentes o a los que estaban acercándose al Evangelio para distanciarlos de Dios. Y hoy en día también pasa esto. Y Jesús mismo lo anunció antes, en su primera venida, lo dijo. Habría falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas. Y también dijo, es necesario que la cizaña crezca junto con el trigo. Son muy semejantes. El trigo y la cizaña son muy parecidos. Lo que hacían para limpiarlos era que botaban o levantaban el trigo para que el aire se llevaba la cizaña de esta manera. Se llamaba el aventador, ¿no? Entonces, son muy semejantes. Y hay gente que se llama cristianos, pero en realidad no lo son. ¿Cómo lo podemos saber? No conocemos corazones, no podemos leer los corazones. Dios sí, podemos ver los frutos. Y con el fruto podemos tomar precauciones. Si bien el arrepentimiento está abierto para todos, en todo momento, la constancia del fruto es lo que va a determinar o lo que nos va a dar luz si alguien es verdadero creyente o no. Y Pablo dijo en Corintios, no les digo que se aparten de todos que hacen cosas malas, porque sería apartarse del mundo, sino de aquel que se dice ser hermano, pero que es ladrón, homicida, fornicario,
Y menciona una lista de pecados. Que hace eso deliberadamente y se sigue llamando cristiano, con esa persona ni aun coman. Es decir, hay que mantenernos alertas de estos falsos creyentes. Y es lo que esta iglesia había hecho. Dice, había estado creciendo entre falsos creyentes también, entre falsos maestros. Y ellos, seguramente, además de la persecución y además de la presión que tenían, todavía tenían este problema encima. Y el día de hoy hay mucha gente falsa que lamentablemente mancha el cristianismo, lamentablemente mancha el nombre de Dios. Históricamente ha pasado. La Inquisición, las guerras que se han hecho en nombre de Dios, todo eso, Dios no estaba respaldando esas cosas. Dios no estaba haciendo eso. Era la maldad del hombre usando el nombre de Dios. Y hoy en día puede haber gente que organiza eventos, que predica aún el evangelio, que organiza conferencias, que organiza talleres, que tiene ministerios, etcétera, que tiene grandes congregaciones, que tiene diferentes grupos pequeños, que puede haber gente que hace de todo para Dios, aparentemente bien, pero en su corazón no están en Dios, sino que la vanidad, el reconocimiento, el estatus, el nombre de sí mismo es lo que pesa y no el nombre de Cristo. Debemos tener cuidado de no seguir este ejemplo. Debemos de tener cuidado que nuestra fidelidad no sea para ganar estas cosas, no sea para ganar estatus, no sea para ganar cosas materiales, no sea para ganar dinero, que nuestra fidelidad no sea con otro motivo más que el honrar y adorar a Dios en fidelidad a su nombre. Dios es fiel y es encargado de estas falsas personas, de estos falsos maestros, de estos falsos creyentes. Y aún descansar en eso es un acto de fe. Porque quisiéramos que pudiéramos ver cómo Dios juzga inmediatamente a estas personas. Pero Dios tiene su tiempo para eso. Él mismo lo dijo ahí en el Evangelio de Mateo, que muchas personas llegarían a decirle: Señor, en tu nombre hicimos milagros, sacamos demonios, ayudamos, etcétera, etcétera, hicimos buenas obras. Y Jesús les dirá: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Hay un juicio para estas personas y eso le toca a Dios. Y es un acto también de fe descansar que los falsos creyentes, que aún nos han podido perjudicar, que aún nos han lastimado, tendrán su parte con Dios. Dios tendrá su juicio con ellos. Siempre hay lugar para el arrepentimiento, pero aquellos que persisten en su pecado por no reconocer a Cristo, por rechazar el Evangelio, Dios se encargará su tiempo. Así que descansemos, manteniéndonos alertas de que nuestros corazones no se desvíen por los propósitos de estos falsos maestros, y que estos falsos creyentes, cuando los detectemos en nuestra vida, tomar precauciones. La palabra es clara diciendo que hay que exhortar a nuestros hermanos en la fe cuando vemos que hay pecado. Si no hace caso, llamar a un testigo. Si no hace caso, llamar a parte del liderazgo de la iglesia, y si no, tenerlo por gentil. Y aún los creyentes que hacen cosas graves, o los que se dicen creyentes que hacen cosas graves y no se arrepienten, tener sus precauciones con ellos. Pero Dios sigue siendo fiel. Así que Él nos va a guardar mientras nosotros mantengamos un corazón para Él. Y Él nos sigue diciendo: he aquí, yo haré que vengan, hablando de estos falsos creyentes, y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esto no es para exaltarnos a nosotros, no es para pensarnos que somos mejores que ellos. Somos hijos de Dios por la gracia de Él. No sabemos cómo estaríamos si no estuviéramos a Cristo Jesús. Si Él no nos hubiera rescatado, solo tendremos la seguridad que estaríamos apartados de Él, muertos en nuestros pecados. Pero Dios dice: haré que estos creyentes, o más bien falsos creyentes, falsos maestros, vean que estoy contigo, vean que te estoy respaldando, porque dice: reconozcan que yo te he amado. Esa es la mayor promesa en la que podemos descansar, que Dios nos ha amado. Aun cuando hay enfermedad y puedan acusarnos de: tienes falta de fe, o hay un pecado no confesado, y si nuestra vida está bien, sabemos Dios nos ha amado y nos seguirá respaldando aún en ese
en ese momento de enfermedad. Si falta economía, Dios es fiel y nos recuerda, Él nos ha amado y nos sostiene día a día. Por lo tanto, no nos afanemos. Jesús lo dijo en el Sermón del Monte, en Mateo 6. Cada día su propio afán porque Él nos sostiene. Si hay heridas, dejemos que Él nos sane, porque Él nos ha amado. Esa es la mayor verdad que tenemos y la mayor razón para ser fieles a Él, porque Él nos ha amado primero. Nosotros podemos amarle a Él. Entonces, aquí en esta frase de yo te he amado, que Dios le dice a su iglesia, podemos ver cómo la maravillosa fidelidad de Dios es garantía de su perfecto amor inmerecido hacia nosotros. A nosotros nos lastiman y puede que volvamos a tener trato con las personas que nos lastiman y puede haber amistades sinceras, personas sinceras. En los matrimonios hay amor sincero y perdón, pero hay también veces donde las heridas son tan grandes que no es fácil hacerlo y que puede llevar un proceso. Y hay ocasiones también donde hay personas con las que es mejor de plano tomar distancia y poner límites en aquellas personas que perseveran en hacer daño. Y cada caso es único y cada caso es particular. Y nosotros podemos cambiar por las heridas, pero Dios no cambia a pesar de que le hemos herido. Cuando pecamos, cuando lo dejamos fuera de nuestras decisiones, cuando no oramos para Él, cuando no le consideramos, cuando no pensamos en Él. De muchas formas podemos lastimar su corazón y lo hemos hecho con nuestra desobediencia. Pero Dios sigue diciendo esto, yo te he amado. No es una excusa para pecar, ni una licencia para hacer lo que queramos, sino el llamado para responder en fidelidad a este amor que nos ha dado Él. Porque Él se ha comprometido consigo mismo a amarnos, aún con la falla de su pueblo, aún con la imperfección de nosotros, aún con nuestro amor imperfecto. Él nos ama con un amor perfecto y se ha comprometido a amarnos y perfeccionarnos mientras le conocemos. Es lo que le dijo a Pedro una vez que se encontró con ellos, una vez que se había resucitado y que momentos antes de ser enjuiciado, Pedro dijo, yo voy contigo hasta la muerte. No sé lo que los demás van a hacer, pero yo voy contigo hasta la muerte. Y los demás dijeron, sí, yo también. Y al momento de la verdad, salió su humanidad. No sabemos qué hubiéramos hecho nosotros, pero lo que hizo Pedro fue negar a Jesús, maldecir, seguramente avergonzado, seguramente lastimado por sí mismo, seguramente incrédulo de que Jesús lo volviera a aceptar. Se acerca a él y cuando Jesús le responde, Pedro, ¿me amas? Pedro solo se atreve a decir, Señor, te quiero, porque no puedo decir que te amo con un amor sacrificial, solo te quiero como amigo, como maestro, pero pues la evidencia, lo que he hecho, muestra que no te puedo decir que te amaría al grado de entregar mi vida, porque te negué al momento de la verdad. Jesús le sigue diciendo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le duele la pregunta y dice, Señor, tú sabes todo, sabes que te quiero. Y Jesús le dice, Pedro, ¿me quieres? Y Pedro, sabiendo que le había bajado el estándar a un amor de amigos, un amor de compañerismo, no un amor de entrega total, Pedro le duele en su corazón, se entristece y le responde, Señor, tú sabes todo, sabes que te quiero. Y Jesús aún así las 3 veces le dijo, apacienta mis ovejas. Es decir, con el imperfecto amor que tenemos, Jesús nos acepta. No para que nos quedemos así, sino para que seamos perfeccionados en ese amor, al grado tal que podemos mirar la vida de los apóstoles que huyeron al momento de que Jesús fuera entregado, pero que cuando ellos fueron renovados, restaurados, dieron sus vidas por el Evangelio. La iglesia de Filadelfia tenía que ser afirmada en este amor y Jesús les estaba afirmando, yo te he amado. Esa es la maravillosa garantía de su amor, la fidelidad de Dios. Nos lleva al último punto de los versículos 10 al 13, que dice así, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Okay. Este primer pasaje nos habla de 2 puntos en cuanto a descansar en la promesa del Dios fiel. En ese momento la iglesia estaba pasando por persecución.
Pero a partir del capítulo 6 se describen juicios contra el mundo entero, juicios contra el pecado, cómo Dios derrama su ira contra aquellos que le han rechazado. Pero no se menciona a la iglesia, no se menciona a los creyentes. De hecho, en el capítulo 4 y 5 se habla de una adoración celestial, es decir, una adoración delante de la presencia de Dios. Una adoración donde Dios tiene a su pueblo en comunión con Él, no pasando por el momento de tribulación, sino que guarda a Dios a su pueblo, mientras que el resto del mundo que le ha rechazado está experimentando ese juicio. Y aún en ese momento habrá gracia porque habrá salvos que pasarán por tribulación, pero los salvos antes de ese momento de tribulación, Dios los va a rescatar, Dios los va a guardar, y les estaba diciendo a ellos, va a venir esta gran tribulación, pero ustedes no van a pasar por ahí, no van a enfrentar todos estos juicios. Así que descansa en esta promesa y espera. A veces la paciencia la entendemos como solamente esperar, saber esperar, pero cualquiera puede esperar. Podemos esperar, pero la diferencia entre alguien que tiene paciencia y quien no es que quien tiene paciencia lo hace con una actitud buena. La paciencia es perseverar en aquello con la mejor actitud. Perseverar mientras se cumple lo que esperamos, con la mejor actitud, con la mejor disposición. Cuando estamos en medio del tráfico porque hay un embotellamiento, pues todos están esperando, pero unos están tocando el claxon, otros están enojados. Una persona paciente sería la que está resistiendo con una buena actitud, estar esperando a pasar sin alterarse en el aspecto de que su enojo lo domine, sino entregando eso a Dios. Así es la paciencia, y es lo que Dios le dice a esta iglesia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Permanezcamos comprometidos con Dios, aguardando con paciencia. No sabemos cuándo Dios venga, no sabemos cuándo Dios venga a nuestro auxilio, de esa situación, de esa enfermedad, de esa prueba. Dios nos seguirá aguardando, Dios nos seguirá guardando. Esperemos con una buena actitud, esperemos confiados que Él está actuando desde ahora. Y también recordemos que Dios nos va a guardar de esta ira venidera. No somos más objeto de la ira de Dios. Aquel que no conoce a Cristo Jesús, que no le reconoce, que no acepta su sacrificio, nos dice la Escritura, es objeto de la ira, hijo de ira. Y pues Apocalipsis 6 al 18 nos muestra esta ira derramada. Pero también descansemos, nosotros somos librados de esa ira. Somos librados de esa ira y somos librados de la ira en el lago de fuego. Somos librados de esta ira para estar siempre en Dios. Ya no somos objeto de ira, somos hijos de Dios, somos objeto del amor de Dios, beneficiarios de este amor. Somos aquellos que Dios nos ha adoptado. Y sigue diciendo Jesús a la iglesia: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esta promesa se repite continuamente en el libro: he aquí, yo vengo pronto. Y es una llamada de atención en el aspecto de recordarles: manténganse alerta porque estoy pronto a regresar. Y también de esperanza, de aliento. Sin embargo, a veces equivocamos la motivación para anhelar que Cristo venga. A veces podemos escuchar o expresar: es que como veo el mundo que está cada vez peor, yo ya quiero que Cristo venga. Y pues en parte Cristo nos va a rescatar, va a venir para sacarnos de las situaciones de este mundo, pero no es la mejor motivación, porque esto habla de una actitud de escapar, de que yo quiero que Cristo venga para que me saque de aquí. La motivación correcta es anhelar que Cristo venga para estar con Él. Y como resultado, pues vamos a ser librados de esto, ¿no? Y hay algunos que también podemos incluso llegar a pensar: no, es que mejor que se tarde un poquito más para que pueda llevar a cabo mis planes, mis propósitos, terminar de pagar mis deudas, etc. Terminar mi carrera, casarme, tener una familia. Que Cristo espere tantito. Bueno, no es malo tener sueños, tener anhelos, tener proyectos, pero todo eso se debe subordinar al mayor anhelo, que es que Cristo venga. Si nosotros anhelamos más otra cosa que a Jesús, bueno, tomamos tiempo para estar con Dios, para que en oración, en tiempo con Él, Él nos muestre qué es aquello que hemos puesto por encima de su nombre. Porque nuestro mayor anhelo es que Cristo venga. Y sí,
hay sueños, hay anhelos, son buenos, bueno, siempre que estén conforme a la palabra, pero todos ellos deben de ser secundarios, porque nuestro mayor anhelo es que Cristo venga y nos encontremos con Él. Anhelemos su regreso manteniendo lo que hemos recibido. ¿Y qué hemos recibido? Primero el Evangelio. Mantengamos la constancia de la doctrina saludable. Mantengamos aquello que nos ha sido entregado como un voto de confianza de parte de Dios. Y nos continúa hablando. Al que venciere, yo le haré columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto nos muestra estos dos puntos. Gocémonos en habitar con Dios por la eternidad, y escuchemos atentamente la palabra de Dios. Estas figuras que nos menciona el versículo 12 hablan pues la estructura de los templos que había en esos días, donde pues estaba asociando la idea del templo del Antiguo Testamento, que simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ahora, en el nuevo pacto, es decir, a partir de la muerte de Jesús, es el nuevo pacto, que es el perdón total de pecados, y el Espíritu Santo ya está dentro de nosotros. Es decir, Dios no habita en un templo como tal, sino habita en cada uno de nosotros si hemos reconocido que Él es el Salvador. Y es lo que está diciendo. La columna da estabilidad. Nadie nunca más saldrá de ahí, es decir, de la presencia de Dios. En ese momento histórico también, cuando se honraba a una persona, a una población, a un grupo, se solía escribir el nombre de quien se quería honrar en columnas. Dios es bueno, no tiene necesidad, no tiene obligación de honrarnos, pero dice, si perseveran fieles, yo los honraré. Y es lo que quiere decir en este pasaje. Y habitar por siempre en la ciudad eterna, en la nueva Jerusalén. Y esto, el Espíritu es el que habla, así que debemos de estar perseverando en Él. Entonces, miremos esta frase que nos puede resumir esta parte. Dice así: nunca es demasiado temprano ni demasiado tarde para empezar a ser fiel a Dios. Algunos podemos pensar, no, si cuando sea más grande ya voy a empezar a ser fiel, mientras voy a disfrutar la vida. O no, todavía tengo que trabajar, tengo que hacer cosas, entonces disfruto y después me arrepiento. O no, es que ya pasó mucho, ya dejé pasar todo, entonces mejor sigo igual. O pensar también, ya fallé a Dios, ya pequé contra Él, ya no estoy bien con Él, ya Dios no va a querer nada conmigo. No es así. Nunca es temprano para empezar a ser fiel a Dios. Aún desde la niñez, aún desde la adolescencia, la juventud, la adultez, no importa la edad, no importa la hora del día. Algunos tal vez estemos esperando a Año Nuevo para empezar a leer la Biblia, ¿no? Podemos hacerlo desde hoy. No importa, podemos hacerlo desde hoy. Y sí es buen propósito leer la Biblia en un año, pero no nos debemos esperar necesariamente al 1 de enero. Si tenemos un plan, podemos hacerlo, pero podemos empezar hoy a leer pasajes de la Biblia, a leer libros, etc. Nunca es demasiado temprano. Y también cuando hemos dado la espalda a Dios, cuando hemos pensado que tal vez ya no hay lugar para nosotros, Dios nos dice, nunca es demasiado tarde, podemos regresar a Él. A pesar de que le podemos haber dado la espalda, Dios no nos ha dado esa espalda, sino que está esperando que acudamos a Él de regreso. Nos está llamando para regresar a Él. Es lo que, el mensaje de la Odisea es un poco más respecto a esto, que ya lo verán otra semana. Pero en este caso, Dios está diciendo a la iglesia en Filadelfia, han sido fieles, mantengan esa fidelidad, porque a diferencia de otras iglesias, no hay una reprensión, sino que hay elogios y hay exhortación para que se mantengan en ese aspecto. Solo hay dos iglesias que están sin tacha en este aspecto de tener una reprensión, y Filadelfia es una de ellas. Así que nunca es demasiado tarde. Y Filadelfia seguramente no eran creyentes perfectos. Tenían pecados seguramente los cuales habían confesado, los cuales habían rectificado su forma de vivir, los creyentes confesando su pecado delante de Dios. No eran creyentes perfectos,
pero eran creyentes que sabían ser fieles, que al pecar o al no perseverar en lo bueno, se arrepentían y regresaban a Dios. Esa es la fidelidad, el compromiso de que aún habiendo fallado o habiendo pecado, Dios nos restaura. Y Dios nos llama a restablecer esa comunión con Él, porque es el primer interesado en eso, en estar con nosotros, en que estemos bien con nosotros, con Él. Para ir concluyendo, aquí podemos ver una parte de las ruinas de Filadelfia. Esta parte de la región se caracterizaba por muchos temblores. Se caracterizaba porque se tambaleaba el suelo y se destruían los templos. Solo quedaban las columnas. Y es lo que Dios está diciendo aquí. A pesar de que el mundo se tambalee, por la fidelidad que ha tenido la iglesia, Dios le dará estabilidad a esa iglesia. Lamentablemente, con el paso de los años, estas iglesias a las que Jesús se dirigió, pasaron circunstancias, pasaron diferentes cosas que siglos más adelante estas iglesias dejaron de existir. Hoy en día están en la región de Turquía, la cual es un país musulmán, un país que el cristianismo es limitado y es perseguido incluso. Las columnas nos recuerdan la estabilidad, y esa estabilidad solo la tenemos en Dios. Y nos debe llevar a recordar esta frase que viene aquí. Aunque el mundo se tambalee, Jesús permanece siempre fiel. Y por esta fidelidad de Jesús podemos ser fieles a Él. Recordando estos 3 puntos que hemos explorado hoy. Que Dios cuida a su iglesia fiel, así que, de acuerdo a lo que Dios le dijo a Filadelfia, meditemos en quien siempre es fiel, nuestro modelo que es Jesús. Fortalezcámonos en la fidelidad de Jesús, no en nuestras fuerzas, sino en Él. Descansemos en la promesa fiel de Dios, sabiendo que nunca es tarde ni temprano para empezar a ser fieles a Él, y que Él nos librará de la ira. Y aunque el mundo se tambalee, Jesús permanece siempre fiel. Seamos fieles a Él, correspondamos a su fidelidad, y Dios seguirá bendiciendo, Dios seguirá resguardando, Dios seguirá ayudando. Si como creyentes dejamos de ser fieles, no perdemos la salvación, pero perdemos el respaldo de Dios. Dios es bueno y Dios nos está llamando. Examinemos nuestra vida para evaluar qué tan fieles somos a Dios, no por miedo, sino por correspondencia a su amor. Dios es siempre fiel. Oremos para concluir este tiempo. Padre, gracias por este día, por esta mañana, esta tarde ya que nos permites experimentar. Queremos pedirte tu dirección para poder ser fieles a ti, para poder adorarte de la manera en que a ti te agrada. Ayúdanos a ser guardados, Señor, del mal, a poder ser guardados de malas influencias, a poder caminar en ti si hemos fallado, si nos hemos equivocado. Ayúdanos a regresar a ti, y si ya lo hemos hecho, ayúdanos a seguir siendo restaurados, seguir siendo reparados, Señor, por ti, para ser conformados a tu imagen y semejanza. Y aunque sabemos que no somos perfectos ni llegaremos a la perfección en esta tierra, queremos presentarnos ante ti lo más parecidos a ti, Señor. Queremos presentarnos de tal manera que tú te glorifiques y que tú te agrades de nosotros. Ayúdanos a ser fieles como tú lo has sido. Ayúdanos a ser fieles como tú has sido fiel al guardarnos de la ira, al guardarnos en todo momento, al estar con nosotros. Y bendice, Señor, a la iglesia Amat, bendice al pastor Robero, a su familia, bendice a cada uno de los líderes, a cada uno de los congregantes, Señor, a cada persona que forma parte de esta congregación, y que a través de tu palabra se pueda crecer, Señor, para hacer una iglesia cada vez más a tu imagen, cada vez más a lo que tú esperas de tu pueblo. Y ayuda a tu iglesia en general, para que como hijos tuyos te adoremos y podamos darte la gloria delante de todos, de todas las personas y delante del Padre, y que otros, al ver nuestro testimonio, al ver nuestra forma de ser, al escuchar tu mensaje, puedan venir a ti y amarte y poder participar de tu fidelidad. Gracias, Dios, por todo esto. Te alabamos y te exaltamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.